Capítulo 46. Ardelia Mapp cocinaba cuando le apetecía, pero una vez metida en harina el resultado era excelente. Su escuela era mitad jamaicana, mitad de la costa de Carolina del Sur, y en aquel momento se disponía a preparar pollo al estilo sureño. Estaba quitando las pepitas de un pimiento que sostenía con cuidado, por el tallo, mientras regañaba a Starling, atareada con los pollos, la cuchilla de carnicero y la tabla de cortar. Si dejas los trozos enteros de Starling no van a coger el mismo gusto que si los cortas, le explicó, y no por primera vez. Así, dijo, cogiendo el hacha y golpeando la pechuga con tal fuerza que las esquirlas de hueso se le clavaron en el delantal. ¿Has visto? ¿Pero cómo se te ocurre tirar las cabezas? Vuelve a echarlas de ahí ahora mismo, anda. Y un minuto más tarde, he estado en la oficina de correos, facturando los zapatos para mi madre. Yo también he ido, podía haberlos llevado yo. ¿Y no te han dicho nada? No, Mapp, nada, sorprendida, asintió. Los tambores dicen que están controlando tu correo. ¿Quién lo ha ordenado? Una directiva confidencial del inspector de correos. No lo sabías, ¿verdad? No. Pues di que te has enterado por otro conducto. No quiero que mi amigo de correos pague el pacto. Vale. Starling dejó la hachuela un momento. Dios de Ardelia, mientras estaba ante el mostrador de la oficina de correos comprando sellos no había notado nada en las caras inexpresivas de los atareados funcionarios, la mayoría afroamericanos y varios conocidos suyos. Estaba claro que alguien quería ayudarla, aunque hacerlo suponía arriesgarse a ser acusado de un delito y perder la pensión. Estaba claro que ese alguien confiaba más en Ardelia que en ella. Aunque angustiada, Starling se sintió feliz por haber recibido un favor de la comunidad afroamericana. Tal vez debía interpretarlo como un reconocimiento táctico de que había actuado en defensa propia en el asunto de Beldadrungo. Ahora coge las cebolletas, las machacas con el mango del cuchillo y las vas echando aquí. Machaca también lo verde, indicó Ardelia. Finalizados los trabajos preparativos, Starling se lavó las manos. Luego fue al cuarto de estar de Ardelia, tan ordenado como de costumbre, y se sentó. Ardelia llegó al cabo de un minuto, secándose las manos con un trapo de la cocina. ¿Qué clase de cosa es esto?, dijo Ardelia. Tenía la costumbre de soltar una sarta de juramentos justo antes de enfrentarse a algo que tuviera auténtica mala pinta, una versión moderna del clásico silbido en la oscuridad. No tengo la más mínima idea, contestó Starling. ¿Quién será el cabrón que anda mirándome las cartas? Mis amigos no pueden llegar más arriba del inspector de correos. Esto no tiene nada que ver con el tiroteo, ni con Evelda, aseguró Starling. Si me están leyendo el correo, tiene que ser por el Dr. Lecter. Pero si siempre le has enseñado todo lo que te ha mandado, tienes que aclarar esto con Crawford. Pero cagando leches, si me están controlando la oficina de responsabilidades profesionales del buró, puedo averiguarlo, creo. Si es la justicia, no lo sé. El Departamento de Justicia y su filial del FBI tienen oficinas de responsabilidades profesionales separadas, en el que en teoría cooperan y a veces entran en conflicto. Esos conflictos se conocen puertas adentro como competiciones de a ver quién mea más alto. Y los agentes que se ven cogidos entre los dos chorros se ahogan en bastantes ocasiones. Para colmo, el inspector general del Departamento de Justicia, un cargo político, puede intervenir cuando le parezca oportuno y zanjar un caso peliagudo. Si saben que Hannibal Lecter está planeando algo, si creen que anda cerca, tienen que comunicármelo o comunicárselo para que puedan tomar precauciones. Starling, ¿alguna vez lo has sentido a tu alrededor? No suelo pensar en él, dijo Starling sacudiendo la cabeza. No de esa manera. Antes pasaba mucho tiempo sin acordarme siquiera. ¿Sabes? Esa sensación como de plomo, esa sensación gris y pesada. Cuando algo te da miedo, ni siquiera siento eso. Solo pienso que si estuviera en peligro, lo sabría. ¿Qué harías de Starling? ¿Qué harías si te lo encontraras frente a frente, sin esperártelo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te le echarías de encima? Si consiguiera encontrármelo...
quién sabe qué pasaría. Ardelia se rió. ¿Y luego qué? La sonrisa desapareció de los labios de Starling. Se le habría acabado el cuento. ¿Podrías dispararle? ¿Estás de broma? ¿Para evitar que convierta mi hígado en foie gras? Dios mío, Ardelia, espero que no ocurra nunca. Me alegraré si lo encierran sin que nadie más salga herido, incluido él. Pero a veces pienso que si alguna vez lo acorralan, me gustaría ser yo la que estuviera allí. No digas eso ni de broma. Conmigo tendría más posibilidades de salir vivo. No le dispararía por estar asustada. No es del hombre lobo. Lo que pasara dependería solamente de él. ¿Es que no te asusta? Más vale que te asuste un poco. ¿Sabes lo que me asusta de él, Ardelia? Que te dice la verdad. Me gustaría que se librara de la inyección. Si lo consigue y lo mandan a una institución, los especialistas están lo bastante interesados en estudiarlo, como para proporcionarle tratamiento adecuado. Y no tendrá problemas con compañeros de celda. Si estuviera en Chirona, le hubiera agradecido su carta. No puedo menospreciar a un hombre lo bastante loco como para decir la verdad. Por el motivo que sea, andan metiendo la nariz en tu correo. Consiguieron una orden judicial seguramente, y está bien guardada en algún sitio. No están vigilando la casa todavía, porque nos hubiéramos dado cuenta, dijo Ardelia. No me extrañaría que esos desgraciados supieran que Lecter viene hacia aquí y no te hubieran avisado. Vigila mañana. El señor Crawford nos los hubiera dicho. No pueden organizar nada importante contra el Dr. Lecter a espaldas de Crawford. Jack Crawford es historia, Starling. En ese punto está ciega. ¿Y si están montando algo contra ti? Por tener una boquita tan grande, por no dejar que Krendler se metiera en tu cama. ¿Y si hay alguien que está intentando acabar contigo? Oye, ahora sí que hablo en serio con lo de ocultar mi fuente. ¿Hay algo que podamos hacer por tu amigo el de correos? ¿Podemos corresponderle? ¿Quién crees que viene a cenar? Esta sí que es buena, Ardelia. Espera un momento. Creía que era yo la que estaba invitada a cenar. Puedes llevarte un poco a casa. Muy agradecida. De nada, cariño, será un placer. Capítulo 47. Cuando Starling era niña, tuvo que mudarse a una casa de madera que hacía crujir el viento al sólido edificio de ladrillos rojos del orfanato luterano. El destartalado domicilio de su primera infancia tenía una cocina caliente donde podía compartir una naranja con su padre. Pero la muerte sabe el camino a las casas humildes, en las que se vive con trabajos peligrosos y sueldos de miseria. Su padre salió de aquella casa en su vieja furgoneta para hacer una patrulla nocturna de la que nunca regresaría. Starling escapó de su hogar adoptivo en un caballo destinado al matadero, mientras sacrificaban a los corderos, y encontró algo parecido a un refugio en el orfanato luterano. Desde aquella época, las grandes y sólidas estructuras institucionales la hacían sentirse segura. Puede que los luteranos anduvieran escasos de calor y naranjas, y sobrados de Jesús, pero las normas eran las normas, y si las comprendías todo iba como la seda. Mientras el reto consistiera en superar pruebas competitivas, pero impersonales, o en hacer trabajos de calle, sabía que su lugar estaba seguro, pero Starling carecía de aptitudes para los cabildeos de despacho. Ahora, mientras salía de su Mustang a primera hora de la mañana, las altas fachadas de Cuántico ya no eran el gran regazo de ladrillos donde refugiarse. Vistas desde el aparcamiento a través de las ondulaciones del aire hasta las puertas de entrada, parecían torcidas. Hubiera querido ver a Jack Crawford, pero no le daba tiempo. La filmación en Hogan's Alley empezaría en cuanto el sol estuviera lo bastante alto. La investigación de la matanza en el mercado de Feliciana requería una reconstrucción de los hechos, filmada en la pista de tiro de Hogan's Alley, donde habría que justificar cada tiro y cada trayectoria. Starling tuvo que interpretar su papel. La furgoneta camuflada que usaron era la original, con los agujeros de bala más recientes taponados con masillas sin pintar. Una y otra vez saltaron del cochambroso vehículo. Una y otra vez el agente que hacía de John Brigham cayó de bruces, y el que hacía de Burke se retorció en el suelo. El simulacro en el que se empleó munición de fogueo la dejó molida. Acabaron bien pasado el mediodía. Starling guardó su equipo especial y encontró a Jack Crawford en el despacho.
Había vuelto a llamarlo señor Crawford, y el hombre, que parecía cada vez más distraído, se mostraba distante de todo el mundo. ¿Quiere un Alka-Seltzer, Starling?, le ofreció cuando la vio en la puerta. Crawford tomaba unos cuantos específicos a lo largo del día, además de ginseng, palmito sierra, hierba de San Juan y aspirina infantil. Las iba cogiendo de la palma de la mano con un cierto orden y echaba atrás la cabeza como si se estuviera atizando un lingotazo. En las últimas semanas había empezado a colgar la chaqueta del traje en la percha del despacho y ponerse un jersey tejido por su difunta esposa. Ahora Starling le parecía más viejo que cualquier recuerdo que conservara de su propio padre. Señor Crawford, alguien está abriendo parte de mi correspondencia. No lo hacen muy bien, parece que despegan la cola con el vapor de una tetera. Comprobamos tu correo desde que Lecter te escribió. Hasta ahora se limitaban a pasar los paquetes por el fluoroscopio. Eso es estupendo, pero soy capaz de leer mis propias cartas. Nadie me ha dicho nada. No es cosa de nuestra oficina de responsabilidades profesionales. Tampoco del adjunto Doug, señor Crawford. Es algún pez lo bastante gordo como para conseguir una orden de suspensión del título tercero debidamente autorizada. ¿No dices que parecen aficionados? Se quedó callada lo suficiente como para que él añadiera. Mejor que te hayas dado cuenta así. ¿No te parece, Starling? Sí, señor. Crawford frunció los labios y asintió. Me ocuparé del asunto. Guardó los frascos en el cajón superior del escritorio. Hablaré con Carl Schimmer del Departamento de Justicia y pondremos las cosas en claro. Schimmer era un infeliz. Según los rumores, se jubilaba a final del año. Todos los colegas de Crawford estaban a punto de jubilarse. Gracias, señor. ¿Qué? ¿Hay alguien en tus clases de policía que prometa? ¿Alguien con quien debería hablar de los reclutamientos? En las técnicas forenses aún no lo sé. Les da vergüenza preguntarme sobre crímenes sexuales. Pero hay un par de buenos tiradores. De esos tenemos de sobra. Alzó la vista hacia ella con prontitud. No me refería a ti, Starling. Al final de aquel día, que había empezado la muerte de John Brigham, Starling fue a su tumba en el Cementerio Nacional de Arlington. Posó la mano en la lápida que aún conservaba partículas de piedra arrancadas por el cincel. De pronto volvió a tener la nítida sensación de besar su frente fría como el mármol cuando lo visitó por última vez en su ataúd y dejó en su mano, bajo el guante blanco, su última medalla de campeona en el abierto para pistola de combate. Las hojas habían empezado a caer en Arlington y cubrían el césped sembrado de tumbas. Con las manos en la losa de Brigham, contemplando las hectáreas de lápidas, se preguntó cuántos de aquellos muertos habían caído como él, víctimas de la estupidez, del egoísmo y de las componentes de viejos cínicos. Creyente o descreído, si uno es un guerrero, Arlington es un lugar sagrado. La tragedia no es morir, sino que te sacrifiquen. El vínculo que la unía a Brigham no era menos fuerte por el hecho de no haber sido su amante. Apoyada sobre una rodilla ante la piedra, Starling recordó que el hombre le había preguntado algo con timidez y ella había contestado que no. Que a continuación le preguntó si podían ser amigos con evidente sinceridad y ella le contestó, no con menos sinceridad, que sí. Arrodillada en Arlington, pensó en la tumba de su padre, tan lejana. No la había visitado desde que se graduó la primera de su clase de la facultad y fue allí para contárselo. Se preguntó si no sería el momento de volver. Vista a través de las ramas oscuras de Arlington, la puesta del sol era tan anaranjada como las naranjas que compartía con su padre. El distante toque de la corneta le produjo un escalofrío, y la losa siguió fría bajo su mano. Capítulo 48. Podemos verlo entre el vaho de nuestro aliento. En la noche serena sobre el Terranova, distinguimos un punto de luz brillante junto al Orión. Luego, pasando lentamente sobre nuestras cabezas, un buey que encara un viento en el cielo a 60 kilómetros por la hora en dirección oeste. Atrás, en tercera clase, donde viajan los paquetes turísticos, las 52 miembros de El Fantástico Viejo Mundo, un recorrido por 11 países en 17 días, regresa a Detroit y Windsor, Canadá.
El espacio para los hombros es de 50 centímetros, el espacio para las caderas entre los reposabrazos o de otros tantos, lo que hace 5 centímetros más de los que tenían los esclavos en los barcos en los que zarcaban de África. Los pasajeros se deleitaban con sándwiches congelados de carne resbaladiza y queso de plástico, gentileza de la compañía, y aspiraban las ventosidades y demás emanaciones de sus prójimos en el aire económicamente procesado. Una variante del principio de licor de cloaca establecido por los mercaderes de reses y cerdos en los años 50. El Dr. Hannibal Lecter ocupa un asiento en las hileras centrales, flanqueado por 2 niños. Al final de su hilera hay una mujer con una criatura. Después de tantos años en celdas y mordazas, el doctor no soporta que lo confinen. Uno de los niños tiene en el regazo un juego de ordenador que no para de soltar pitidos. Como muchos pasajeros repartidos por las plazas baratas, el Dr. Lecter lleva una brillante insignia amarilla con un monigote sonriente y Can-Am Tours escrito en grandes letras rojas, y viste un chándal de mercadillo. El suyo lleva los colores de los Toronto Maple Leafs, un equipo de hockey sobre hielo. Debajo, una suma considerable de dinero pegada al cuerpo. El Dr. Lecter ha pasado 3 días con el grupo tras comprar su billete a un revendedor parisino de cancelaciones de última hora por enfermedad. El hombre que debía ocupar su asiento había vuelto a Canadá en una caja, después de que le fallara el corazón mientras subía a la cúpula de San Pedro. Cuando llegue a Detroit tendrá que afrontar el control de pasaportes de aduana. Sabe de sobra que los oficiales de seguridad y los de inmigración de todos los aeropuertos de Occidente habrán recibido órdenes de abrir bien los ojos en su honor. Allí donde su fotografía no cuelgue tras el control de pasaportes, estará esperando que alguien apriete una tecla en el ordenador de la aduana o la oficina de inmigración. Con todo, piensa que tal vez lo favorezca una circunstancia afortunada. Puede que las autoridades solo dispongan de fotografías de su antiguo rostro. En Brasil no existe expediente alguno que corresponda al pasaporte falso con el que entró en Italia, ni copias, por lo tanto, de su imagen actual. En Italia, Rinaldo Pazzi intentó simplificarse la vida y satisfacer a Mason Berger consiguiendo el expediente de los Carabinieri, incluyendo las fotografías y negativos de empleados en el permesso di soggiorno y permisos de trabajo del Dr. Fell. El Dr. Lecter los había encontrado en la cartera del policía y los había destruido. A menos que Pazzi hubiera tomado fotos del Dr. Fell escondidas, es probable que no exista en todo el mundo un retrato actualizado del Dr. Lecter. No es que su rostro sea muy distinto al anterior, un poco de colágeno alrededor de la nariz y los pómulos, el pelo teñido y peinado de otra forma, gafas, pero sí lo bastante como para pasar inadvertido si consigue no atraer la atención. Para la cicatriz del dorso de la mano ha usado un cosmético duradero y un agente bronceador. Espera que en el aeropuerto metropolitano de Detroit el servicio de inmigración divida a los recién llegados en 2 filas, pasaportes estadounidenses y otro. Ha elegido una ciudad fronteriza con el fin de que la fila de los otros sea larga. El avión está lleno de canadienses. Lecter confía en que podrá colarse entre los de la manada, siempre que la manada lo admita como uno de los suyos. Los ha acompañado a varios museos y visitas históricas, y ha volado con ellos en la setentina del avión, pero todo tiene sus límites. No se siente capaz de comer la misma basofia que ellos. Cansados y con los pies doloridos, hartos de su ropa y sus compañeros, los turistas osan en sus bolsas de la cena y abren sus sándwiches para retirar la lechuga ennegrecida por el frío. Para no llamar la atención, el Dr. Lecter espera hasta que los otros pasajeros den cuenta de la repulsiva pitanza, acudan al retrete y se queden en la abrumadora mayoría dormidos. En la parte de delante ponen una película ñoña. Sigue esperando con la paciencia de un pitón. A su lado, el niño se ha quedado dormido sobre el juguete informático. A lo largo del ancho avión, las luces de lectura se van apagando. Entonces, y solo entonces, lanzando miradas furtivas a su alrededor, el Dr. Lecter saca de debajo del asiento de delante de su propia cena una elegante caja amarilla con adornos marrones de Fauchon, el restaurante parisino. Está atada con 2 cintas de seda de colores complementarios. El doctor ha hecho acopio de un pâté de foie gras con trufas deliciosamente aromático e higos de Anatolia que aún lloran por sus tallos cortados. Tiene media botella de un Saint de Steph por el que siente especial predilección. El lazo de seda cede con un susurro. El doctor está a punto de comerse un higo.
Lo sostiene entre los labios con las fosas nasales dilatadas por el aroma, dudando entre convertirlo en un único y glorioso bocado o morder solo la mitad, cuando el juego del ordenador suelta un pitido. Otro. Sin volver la cabeza, oculta el higo con la palma de la mano y mira al niño dormido. Los aromas a trufa, foie gras y coñac ascienden de la caja abierta. El niño husmea el aire. Sus ojillos entreabiertos, brillantes como los de un roedor, espían de reojo la cena del Dr. Lecter, y con la voz de pito de un hermano envidioso dice: «Oiga, señor, oiga, señor». Está claro que no tiene la intención de parar. «¿Qué quieres?» «Esa es una de esas comidas raras, ¿verdad?» «No, ¿qué va?» «Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí?» El niño vuelve el rostro hacia el Dr. Lecter con expresión salamera. «¿Me da un poco?» «Me encantaría hacerlo», le contesta el doctor, fijándose en que bajo la cabeza infantil el cuello es apenas más grueso que un solomillo de cerdo. «Pero no te gustaría, es hígado». «Pastel de hígado, sí. A mi mamá no le importa. ¡Mamá!» «Demonio de niño», piensa el doctor. Le gusta el hígado y cuando no gimotea, chilla. La mujer con el niño de pecho sentada al final de la hilera se despierta sobresaltada. Los viajeros de la fila anterior, que habían reclinado sus asientos hasta el punto en el que el Dr. Lecter podía olerles del pelo, miran hacia atrás por el espacio que queda entre las butacas. «Estamos intentando dormir». «Mamá, ¿puedo probar el sándwich de este señor?» La criatura acostada en el regazo de la mujer se despierta y empieza a llorar. La madre mete un dedo por la parte de atrás del pañal y lo saca indemne y le endilga un chupete al roro. «¿Qué quiere darle a mi hijo, señor?» «Es hígado, señora», responde el Dr. Lecter intentando no perder la compostura. «Pero yo no...» «El pastel de hígado es mi favorito. Quiero un poquito», gimotea el niño. «¿Puedo probarlo, mamá?» Y alarga la última palabra en una queja que perfora los tímpanos. «Señor, si quiere darle algo a mi hijo, me gustaría verlo antes». La azafata, con la cara congestionada por un sueñecito interrumpido, se acerca al asiento de la mujer de la criatura llorando a moco tendido. «¿Va todo bien? ¿Puedo traerle alguna cosa? ¿Le caliento el biberón?» La mujer saca un biberón cerrado con un tapón y se lo da. Luego enciende la luz de lectura y mientras busca una tetina grita en dirección de Lecter. «¿Le importa pasármelo? Si quiere que lo pruebe mi niño, quiero verlo antes. No se ofenda, pero es que tiene la tripita delicada». Dejamos rutinariamente nuestros hijos en las guarderías entre extraños. Al mismo tiempo, sintiéndonos culpables, manifestamos paranoia ante los extraños e inoculamos nuestros miedos a los niños. En los tiempos que corren, un auténtico monstruo no puede olvidarlo, ni siquiera un monstruo al que a los niños les resulten tan indiferentes como al Dr. Lecter. El doctor pasa su caja de fauchón a la escrupulosa madre. «¡Qué buena pinta tiene el pan!», exclama, hurgando con el dedo de comprobar los pañales. «Señora, permítame ofrecérselo». «Bueno, pero el licor no lo quiero», exclama, buscando a su alrededor la complicidad de los pasajeros. «Pensaba que no dejaba entrar alcohol. ¿Es whisky? Déjame ver eso en el avión. Me gustaría quedarme la cinta si no la va a usar». «Señor, no puedo permitir abrir bebidas alcohólicas en el avión», la azafata amonesta a Lecter. «Permítame que se la guarde. Podrá reclamarla a la llegada». «Faltaría más, se lo agradezco mucho», responde el doctor. El Dr. Lecter es capaz de aislarse de la situación. Es capaz de hacer que todo desaparezca. Los pitidos de la consola, los ronquidos y las ventosidades no son nada comparados con el griterío infernal que soportó en el corrector de los violentos. La butaca no es más estrecha que los asientos de fuerza. Como tantas veces en su celda, cierra los ojos y busca la tranquilidad en su palacio de la memoria. Un lugar irreprochablemente hermoso en su mayor parte. Por una vez, el cilindro de metal que aúlla contra el viento en dirección este contiene un palacio con 1000 estancias. Así como en cierta ocasión visitamos al Dr. Lecter en el Palacio Caponi,
Le acompañamos ahora al interior del palacio de su mente. El vestíbulo es la capilla Normandía de Palermo, severa, hermosa y eterna. Contiene un solo recordatorio de la mortalidad, representando por la calavera grabada en el suelo. A menos que haya acudido al palacio para retirar información a toda prisa, el Dr. Lecter suele hacer una pausa, como en esta ocasión, para admirar la capilla. Más allá, remota y compleja, luminosa y sombría, se extiende la vasta estructura construida por el doctor. El Palacio de la Memoria era un sistema mnemotécnico bien conocido por los sabios del mundo antiguo, que a lo largo de la Alta Edad Media preservaron en sus mentes un enorme acopio de información, mientras los bárbaros se dedicaban a quemar libros. Como los eruditos que lo precedieron, el Dr. Lecter almacena un asombroso cúmulo de datos asociados a objetos de estas 1000 estancias. Pero a diferencia de los antiguos, su palacio cumple una segunda función. A temporadas le sirve de residencia. Ha pasado años rodeado por sus exquisitas colecciones de arte, mientras su cuerpo yacía inmovilizado en el corredor de los violentos, donde los alaridos hacían vibrar los barrotes como si fueran el arpa del invierno. El palacio de Hannibal Lecter es inmenso, incluso juzgado según el patrón medieval. Traducido al mundo tangible, rivalizaría con el palacio Topkapi de Estambul en tamaño y complejidad. Alcanzamos al doctor cuando las ágiles babuchas de su mente lo están trasladando del vestíbulo del gran salón de las estaciones. El palacio ha sido construido siguiendo las reglas establecidas por Simónides de Ceos y expuestas por Cicerón 400 años más tarde. Es airoso, alto de techos y está decorado con objetos y cuadros extraordinarios y sorprendentes, a veces extravagantes y absurdos, a menudo hermosos. Las urnas están bien iluminadas y distribuidas espaciadamente, como las de un gran museo, pero las paredes no están pintadas con los colores neutros de los museos. Como Giotto, el Dr. Lecter ha cubierto de frescos los muros de su mente. Aprovechando que está en el palacio, decide recoger las señas del domicilio de Clarice Starling, pero no tiene prisa, así que se detiene al pie de una gran escalinata prescindida por los broces de Riaz, los enormes guerreros de bronce atribuidos a Fidias, rescatados del fondo del mar en nuestra época, presiden un escudo con frescos que podría contener todas las historias narradas por Homero y Sófocles. El Dr. Lecter podría hacer que los rostros de bronce recitaran a Melargo con solo desearlo, pero hoy se limitaría a admirarlos. 1.000.000 de estancias, kilómetros de corredores, cientos de datos ligados a cada uno de los objetos que decoran cada una de las salas, aguardan al Dr. Lecter en ese inabarcable y placentero refugio cada vez que necesita tomarse un respiro. Pero hay algo que el doctor comparte con nosotros. En las criptas de nuestros corazones y nuestros cerebros, el peligro acecha. No todos son salas agradables, luminosas y altas. En el suelo de la mente hay agujeros semejantes a los de las mazmorras medievales, calabozos hediondos, celdas excavadas en la roca, con forma de botella y trampillo en la parte superior. Por suerte nada escapa de ellas silenciosamente. Un movimiento de tierras, una traición de nuestros guardianes despejan el camino a horrores reprimidos durante años, y las chispas del recuerdo inflaman los malsanos gases de una explosión de dolor que nos empuja a comportamientos suicidas. Temerosos y maravillados, lo seguimos mientras avanza con paso vivo e ingrávido a lo largo del corredor de él mismo que ha construido, percibiendo un aroma de gardenias y vagamente conscientes de la magnífica fractura de las estatuas y de la luminosidad de las pinturas. Tuerce a la derecha pasando un busto de Plinio y asciende las escaleras hasta el salón de las direcciones, una estancia llena de estatuas y cuadros dispuestos en un estudiado orden, bien espaciados e iluminados, como recomienda Cicerón. El tercer gabinete de la derecha está presidido por un cuadro que representa a Francisco de Asís, dando de comer a una polilla a un tordo. En el suelo, a los pies de la pintura, el mármol representa a tamaño natural la siguiente escena: un desfile en el Cementerio Nacional de Arlington encabezado por Jesús, 33 años, conduciendo una camioneta Ford modelo T del 27, una de aquellas mariconas de hojalata,
con J. Edgar Hoover al pie de la caja del vehículo vistiendo un tutú y saludando con la mano a una multitud invisible. Desfilando tras él vemos a Clarice Starling con un rifle Enfield al hombro. El Dr. Lecter parece animarse al ver a Starling. Hace tiempo consiguió la dirección particular de la mujer a través de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Virginia. La conserva asociada a esta imagen, y ahora por puro placer recuerda el nombre de la calle y el número de la casa donde vive Starling. Tyndall 3327 Arlington, Virginia. El Dr. Lecter puede ver recorrer los vastos salones de su Palacio de la Memoria a una velocidad sobrenatural. Con sus reflejos y su fuerza, con su penetración y agilidad mental, el Dr. Lecter está perfectamente armado contra el mundo físico. Pero hay lugares dentro de sí mismo a los que las reglas de Cicerón sobre lógica, ordenación espacial y luz no pueden aplicarse. Decide hacer una visita a su colección de tapices antiguos. Quiere escribir una carta a Mason Berger y necesita revisar un texto de olvido sobre aceites faciales aromáticos asociados a los tejidos. Camina sobre una interesante alfombra de pelo corto que lleva al salón de los telares y los tejidos. En el mundo del 747, el Dr. Lecter tiene los ojos cerrados y la cabeza que se balancea despacio cuando las turbulencias agitan el avión, recostada en el asiento. Al final de la hilera, la criatura que se ha tomado el biberón aún no se ha dormido. La cara se le está poniendo roja. La madre siente tensarse el cuerpecillo rebujado en la manta y relajarse al cabo de un momento. No cabe duda de lo que ha ocurrido. No necesita hundir el dedo en los pañales. En los asientos de delante alguien suelta un ¡Madre de Dios! Al tufo de gimnasio a última hora de la tarde se ha añadido otra pincelada olorosa. Al niño sentado junto a Lecter, habituado a las jugarretas del bebé, sigue engullendo la comida del fauchón. Bajo el Palacio de la Memoria las trampillas revientan, las mazmorras exhalan su espeluznante hedor. Un puñado de animales consiguió sobrevivir bajo el fuego de la artillería y las ametralladoras en la guerra que acabó con las vidas de los padres de Hannibal Lecter y arruinó el extenso bosque de su propiedad. El abigarrado continente de desertores que convirtió la remota cabaña de caza en su refugio se mantuvo de lo que encontró a mano. En una ocasión los prófugos dieron con un pobre cervatillo, esquelético y herido por una flecha, que había conseguido encontrar pasto bajo la nieve y sobrevivir. Lo arrastraron al campamento para no tener que cargar con él. Hannibal Lecter, que tenía 6 años, espiaba a través de una grieta del granero cuando llegaron con el animal. Sacudía la cabeza y pegaba tirones de la soga enrollada alrededor de su cuello. No les convenía pegarle un tiro, así que consiguieron que doblara las escuálidas patas de alambre, le asestaron un hachazo en el pescuezo y se maldijeron unos a otros en distintos idiomas para que alguno trajera un barreño antes de que se perdiera toda la sangre. El raquítico animal no tenía mucha carne alrededor de los huesos, y en 2 días, quizá 3, cubiertos con sus largos abrigos y despidiendo por las bocas un vaho de putrefacción, los desertores salieron de la cabaña y caminaron sobre la nieve que les separaba del granero. Desatrancaron para elegir entre los niños acurrucados en la paja. Ninguno se había congelado, así que se dispusieron a escoger uno vivo. Tantearon el muslo, el brazo y el pecho de Hannibal Lecter, pero en lugar de él cogieron a su hermana Misha y se la llevaron. Para jugar, dijeron. Ninguno de los que se llevaban era para jugar, y ninguno había vuelto. Hannibal se agarró a Misha tan fuerte, se agarró a ella con tal desesperación que tuvieron que cerrar de golpe la enorme puerta del granero. Le fracturaron un brazo y perdió el conocimiento. Se la llevaron a rastras por la nieve, manchada todavía con la sangre del ciervo. Rezó con tal fuerza para volver a ver a Misha que la oración consumió su cabeza de 6 años, pero no consiguió acallar los golpes del hacha. Sus súplicas para volver a verla no quedaron sin respuesta por entero. Vio unos cuantos dientes de leche de Misha en el maloliente pozo ciego que sus captores habían excavado entre la cabaña donde dormían y el granero donde guardaban a los niños cautivos, que fueron su sustento tras el desastre del frente oriental en 1944. Desde aquella respuesta parcial a sus plegarias, Hannibal Lecter había dejado de hacer cábala sobre cualquier divinidad.
aparte de reconocer que sus propias modestas predaciones palidecían al lado de las de Dios, cuya ironía es inescrutable y cuya voluble ferocidad está más allá de toda medida. En el inestable avión, con la cabeza rebotando suavemente en el respaldo, el Dr. Lecter permanece en suspenso entre su última imagen de Misha arrastrada sobre la nieve ensangrentada y el sonido del hacha. Se ha atascado en ese punto y no lo puede soportar. En el ámbito del avión se oye un breve grito procedente de su rostro sudoroso, un grito débil y agudo, estremecedor. Los pasajeros de adelante se vuelven, algunos se despiertan. En las primeras filas algunos refunfuñan. «Por el amor de Dios, ¿es que no se va a poder estar tranquilo en este avión?» El Dr. Lecter abre los ojos y mira al frente. Siente una mano en el brazo. Es la mano del niño. «¿Ha tenido una pesadilla, a que sí?» El niño no está asustado, ni hace caso de las protestas en los asientos delanteros. «Sí. Yo también tengo muchas pesadillas. Por eso no me río de usted». El Dr. Lecter respira varias veces con la cabeza reclinada en el respaldo. Luego recupera la compostura, como si la cama le bajara desde el nacimiento de cabello hasta la cara. Inclina la cabeza hacia el niño y en un tono confidencial le dice: «Haces bien en no comerte esa basofia. No te la comas nunca». Las compañías aéreas ya no proporcionan a sus usuarios papel de escribir. El Dr. Lecter, calmado del todo, saca del bolsillo interior de la chaqueta papel con el membrete de un hotel y se dispone a redactar una carta dirigida a Clarice Starling. En primer lugar, dibuja su rostro. Este retrato se conserva en la actualidad en una fundación dependiente de la Universidad de Chicago, a disposición de los estudiosos. Starling tiene el aspecto de una niña y el pelo como Misha, pegado a las mejillas por las lágrimas. Distinguimos del avión a través del vaho de nuestro aliento, un punto de luz brillante en el sereno cielo nocturno. Lo vemos sobrepasar la estrella polar más allá del punto de no retorno, iniciando un gran arco hacia otro amanecer del nuevo mundo. Capítulo 49. Los montones de papeles, de expedientes y disquetes amenazaban con venirse abajo y sepultar a Starling en su cubículo. Sus peticiones de espacio no obtenían respuesta. «Hasta aquí hemos llegado», decidió un día, y con la desfachatez de los que no tienen nada que perder, se adueñó de un amplio despacho en el sótano de Cuántico. Se suponía que aquel lugar estaba destinado a convertirse en el cuarto oscuro de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, en cuanto el Congreso asignara fondos. No tenía ventanas, pero sí muchas estanterías, y dada la función que cumpliría en el futuro, una doble cortina opaca en vez de puerta. Algún anónimo vecino del despacho imprimió un cartel con letra gótica que decía «La casa de Hannibal», y lo clavó en la cortina con alfileres. Temiendo perder el sitio, Starling lo retiró y lo guardó dentro. Casi enseguida encontró un tesoro de efectos personales en la biblioteca de la Facultad de Derecho de Columbia, donde tenían una sala de Hannibal Lecter. En ella se conservaba documentación original de su carrera médica y psiquiátrica, y transcripciones de juicios y de procesos civiles emprendidos en su contra. En su primer visita a la biblioteca, Starling tuvo que esperar 45 minutos mientras los empleados buscaban las llaves sin éxito. En la segunda se encontró con el responsable de la sala, un indolente becario que tenía todo el material sin catalogar. La paciencia de Starling no había mejorado al cruzar la barrera de los 30. Gracias a las gestiones del jefe de unidad Jack Crawford en la oficina del fiscal, obtuvo una orden judicial para llevarse toda la colección a su despacho en los sótanos de Cuántico. La Policía Federal se encargó del traslado en una sola furgoneta. Como Starling había supuesto, la orden produjo cierto revuelo, y lo ocurrido acabó llegando a los oídos de Krendler. Al final de 2 largas semanas, Starling había conseguido organizar la mayoría del material en su improvisado centro Lecter. A última hora de la tarde de un viernes se lavó la cara y las manos para quitarse el polvo y la mugre de los libros. Bajó la intensidad de la luz y se sentó en un rincón del suelo mirando las estanterías abarrotadas de papeles. Quizás se quedara dormida un momento. Un olor la despertó y se dio cuenta de que no estaba solo. Era olor a betún. La habitación estaba en penumbras y el ayudante del inspector general,
Paul Krendler paseaba despacio a lo largo de las estanterías, hojeando libros y bizqueando ante las fotos. No se había molestado en llamar. No había dónde hacerlo en las cortinas, pero por lo demás Krendler no acostumbraba a llamar, sobre todo en las agencias subordinadas, y allí en aquellos sótanos de Cuántico se sentía entre las clases bajas. Una de las paredes estaba dedicada al Dr. Lecter en Italia, con una gran fotografía de Rinaldo Pazzi ahorcado con las tripas fuera ante el Palacio Vecchio colgada como un póster. La pared enfrente contenía lo referente a sus crímenes en Estados Unidos y estaba presidida por una fotografía policial del cazador con arco que Lecter había asesinado hace años. El cuerpo pendía de un tablero para herramientas y tenía todas las heridas que aparecen en las ilustraciones medievales de Hombre herido. En las correspondientes estanterías había numerosos expedientes de todos los casos aplicados junto a los sumarios civiles de procesamientos por muertes dolorosas entablados contra Lecter por las familias de las víctimas. Los libros de medicina procedentes de la consulta del Dr. Lecter seguían un orden idéntico al que habían guardado en su antiguo despacho del psiquiatra. Starling los había organizado examinando con lupa las fotografías parciales de la consulta. Casi toda la luz del penumbroso cuarto procedía de una radiografía de la cabeza y el cuello del doctor, colocada sobre un soporte luminoso instalado en la pared. El resto de la pantalla de un ordenador situado sobre una mesa auxiliar en una esquina. El salvapantallas era criaturas peligrosas. De vez en cuando el altavoz sonaba al gruñido. Amontonados junto a la pantalla estaban los resultados de las pesquisas de Starling, las notas, recetas, facturas clasificadas por temas, penosamente reunidas y reveladoras, del modo de vida de Lecter en Italia y en Estados Unidos antes de que lo confinaran en el hospital psiquiátrico. Era un catálogo provisional de sus gustos. Usando un escáner plano como soporte, Starling había dispuesto un servicio de mesa individual a lo que había sobrevivido de su hogar de Baltimore. Porcelana, plata, cristal, mantelería de un blanco radiante y un candelabro, 1 metro cuadrado de elegancia que contrastaba con el grotesco decorado del despacho. Krendler cogió el ancho vaso de vino e hizo sonar el cristal golpeándolo con la uña de un dedo. El ayudante del inspector no había tocado nunca a un criminal, ni había rodado por el suelo con ninguno, y ni se imaginaba al Dr. Lecter como una especie de demonio inventado por los medios de comunicación, y como una oportunidad de medrar. Se imaginaba su propia fotografía formando parte de un despliegue como aquel en el Museo del FBI, una vez muerto Lecter. Se imaginaba las sumas astronómicas de su campaña. Krendler tenía la cara pegada a la radiografía del espacioso cráneo del doctor, y cuando Starling abrió la boca, vio un respingo y manchó la placa con la grasa de la nariz. ¿Puedo ayudarlo, señor Krendler? ¿Qué hace sentada ahí a oscuras? Estaba pensando, señor Krendler. Los del Capitolio quieren saber qué estamos haciendo respecto a Lecter. Eso es lo que estamos haciendo. Hágame un resumen, Starling. Póngame al día. ¿No prefiere que el señor Crawford... ¿Y ese dónde anda? El señor Crawford está en los juzgados. Tengo la impresión de que anda un poco perdido, ¿no le parece? No, señor. A mí no me lo parece. ¿Qué está haciendo? Los de la universidad nos llamaron hechos una furia cuando usted se llevó todo esto de su biblioteca. Este asunto podría haberse manejado con más delicadeza. Hemos reunido todo lo que hemos podido encontrar sobre Lecter en este despacho, tanto objetos como documentación. Sus armas están en armas de fuego y herramientas, pero tenemos duplicados. Y tenemos lo que queda de sus papeles personales. ¿Y todo esto a santo de qué? ¿Usted qué quiere, capturar a un criminal o escribir una tesis doctoral? Krendler hizo una pausa para almacenar aquella estupenda rima en su polvorín mental. Imagínese que un peso pesado de los republicanos de la Comisión de Seguimiento Judicial me pregunta lo que usted, agente especial Starling, está haciendo para capturar a Hannibal Lecter. A ver, ¿qué le digo? Starling dio todas las luces. Comprobó que Krendler seguía gastándose ese dinero en trajes caros y ahorrándose en camisas y corbatas. Los huesos de sus velludas muñecas le asomaban por las mangas. Starling se quedó un momento mirando la pared, atravesándola con la mirada y tratando de no perder los estribos. Se obligó a ver a Krendler como un alumno de la Academia de Policía.
Sabemos que el Dr. Lecter tiene una identidad sólida, empezó diciendo. Lo más probable es que tenga otra igual de buena, tal vez más. Respecto a eso siempre ha sido muy escrupuloso. No cometerá un error tonto. Al grano. Es un hombre de gustos refinados, algunos bastante exóticos, en comida, vino, música. Se vuelve. Querrá esas cosas. Tendrá que apañárselas para conseguirlas. No está dispuesto a privarse de ellas. El señor Crawford y yo hemos examinado las facturas y papeles que se han podido recuperar de su vida en Baltimore, antes de que lo detuvieran, y todas las que la policía italiana ha podido proporcionarnos, así como las denuncias de sus acreedores presenciales tras su detención. Hemos elaborado una lista de algunas de las cosas que le gustan. Aquí la tiene. El mismo mes en que el Dr. Lecter sirvió las lechecillas del flautista de Benjamin en Raspail a los miembros del patronato de las orquestas de Baltimore, compró 2 cajas de Bourdieu Chateau Petrus a $3,300 la caja. Además compró 5 cajas de Matard Montrachet a $1,100 la caja y distintos vinos más baratos. Después de su huida pidió el mismo vino al servicio de habitaciones del Hotel St. Louis y volvió a comprarlo en Vera, en Florencia. Es un producto nada corriente. Estamos investigando las ventas de cajas de los mayoristas de importadores. Encargó foie gras de categoría A de $200 el kilo a Iron Gate en Nueva York. Y a través de Oyster Bar de la estación Grand Central consiguió ostras verdes de Lergiorna, Francia. La comida para el patronato de la Filarmónica empezó con esas ostras, a las que siguieron lechecillas, un sorbete y luego, como puede leer en este artículo de Town and Country, leyó en voz alta rápidamente, un notable ragú oscuro y brillante cuyos ingredientes no nos fue posible descubrir, con acompañamiento de arroz de azafrán. Su sabor era deliciosamente inefable, con exquisitos tonos bajos que solo la exhaustiva y cuidadosa reducción au fond puede proporcionar. Nunca se ha podido identificar a la víctima que aportó la materia prima del ragú. Bla, bla, bla. Y sigue describiendo el elegante servicio de mesa y demás arranjadas con todo detalle. Estamos comprobando las compras con tarjeta de crédito en los proveedores de porcelana y cristalería. Crenler resopló por la nariz. Mire, en este pleito civil le reclaman el pago de un candelabro Steuben, y el concesionario de coches y el lazo de Baltimore lo demandó para que devolviera un Bentley. Estamos controlando las ventas de Bentleys, tanto nuevos como de segunda mano. No puede decirse que sean muchas, y las ventas de Jaguares con compresor de sobrecarga. Hemos enviado faxes a los proveedores de restaurantes especializados en caza para que nos informen de sus ventas de jabalíes, y emitiremos un boletín a la semana previa de llegada a Escocia, de perdices petirrojas. Tecleó en el ordenador y consultó una lista. Después se separó de la pantalla a sentir el aliento de Crenler en el cuello. He solicitado los fondos para comprar la cooperación de algunos proveedores de estrenos, los buitres culturales. En Nueva York y San Francisco hay un par de orquestas y unos cuantos cuartetos de cuerda por los que siente especial predilección. Les gustan las filas 6 o 7 y siempre compra asientos de pasillo. He distribuido las mejores fotografías de que disponemos en el Lincoln Center y en el Kennedy Center, y en la mayoría de las salas de conciertos. Tal vez con su intervención, señor Crenler, el Departamento de Justicia podría aportar dinero. Al ver que no se daba por aludido, prosiguió. Estamos comprobando las suscripciones recientes de publicaciones culturales que Lecter recibía hasta ahora, de antropología, lingüística, matemáticas, música, el Physical Review. ¿Y qué me dice de revistas sadomasoquistas? ¿No contrata chaperros? Starling era consciente de que el placer que experimentaba Crenler haciéndole semejante pregunta. No que nosotros sepamos, señor Crenler. Fue visto hace años en conciertos con distintas mujeres muy atractivas, un par de ellas personalidades prominentes de la vida social de Baltimore que participaban en obras benéficas y esa clase de cosas. Tenemos las fechas de sus cumpleaños para comprobar los regalos que les envían. Por lo que sabemos, ninguna de ellas sufrió el menor daño, y ninguna ha querido hablar sobre él nunca. No sabemos absolutamente nada sobre sus preferencias sexuales. Siempre he pensado que era homosexual. ¿Algún motivo en especial, señor Crenler? Todas esas sandeces artísticas que se gasta, música de cámara y comida vernissage. No es nada personal, si es que siente usted algún tipo de simpatía por ese tipo de gente.
o tiene amigos así. Lo principal, lo que quiero que se meta en la cabeza Starling, es que más vale que empiece a haber cooperación por aquí. No admitiré secretismos ni camarillas. Quiero una copia de cada 302. Quiero cada línea de investigación, cada pista. ¿Lo ha entendido, agente especial Starling? Sí, señor. Asegúrese de hacerlo, dijo Krendler ya en la puerta. Esta es oportunidad de mejorar su situación aquí, su carrera. Por llamarla de algún modo, necesita toda la ayuda que pueda conseguir. El futuro cuarto oscuro estaba equipado con extractor de aire. Mirándolo a la cara, Starling presionó el interruptor y el aparato empezó a succionar el olor de su loción para el afeitado y su betún. Krendler desapareció tras las cortinas sin decir adiós. El aire vibraba ante los ojos de Starling como el calor reverberando en la galería de tiro. En el vestíbulo, Krendler oyó la voz de Starling a sus espaldas. «Saldré con usted, señor Krendler». A Krendler lo esperaba un coche con conductor. Seguía estando en el nivel de transporte ejecutivo, pero se daba importancia con un Mercury Grand Marquis Sedán. «Aguarde un momento, señor Krendler», le dijo Starling antes de que subiera al coche. Krendler se volvió sorprendido. Aquello podía ser el comienzo de algo. Una rendición a regañadientes. La antena se le enderezó. «Ahora que estamos en plena calle», dijo Starling, «sin chatarra que nos grabe, a no ser que la lleve usted». Empezó a apoderarse de ello un impulso que no pudo resistir. Para trabajar entre los polvorientos papeles se había puesto una camisa vaquera holgada sobre un top ajustado. «No debería hacerlo», se dijo. «Que se joda». Tiró de las presillas de la camisa hasta arriba del todo. «¿Lo ve? Yo no llevo micrófonos». Tampoco llevaba sujetador. «Es posible que esta sea la última vez que hablemos en privado, y me gustaría hacerle una pregunta. Durante años me he limitado a hacer mi trabajo, y en cuanto he podido, usted me ha clavado una puñalada por la espalda. ¿Cuál es su problema, señor Krendler?» «Le agradezco la sinceridad. Buscaré un hueco en mi agenda si quiere revisar. ¿Qué le parece ahora mismo?» «Todas son figuras suyas de Starling». «¿Es porque no quise salir con usted? Empezó esta mierda justo cuando le dije que volviera a casa con su mujer». Krendler le echó otro vistazo. Desde luego, micrófonos no llevaba. «No sea tan creída, Starling. Esta ciudad está llena de conejillos de granja». Entró en el coche, se sentó junto al conductor y dio unos golpecitos en el salpicadero. El cochazo se puso en marcha. Krendler movió los labios como que hubiera querido decirle, conejitos de granja como tú. Tenía por delante, estaba convencido, un montón de discursos que pronunciar y quería perfeccionar su karate verbal y adquirir el dominio de la puya antes que la derecha de los titulares.